Sí se logra ver. Sí, se ve. Ok, muy bien. Como decía Héctor, en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre un tema que aparentemente ha estado bastante abordado en el tema forestal, que es el tema de la restauración. Nosotros dentro del Ministerio de Agricultura estamos tratando de ver la forma en que la restauración también abarque la parte, digamos, del uso de la tierra y también la parte económica. Entonces, en esta oportunidad voy a compartir algunas herramientas que podrían ser interesantes para el Ministerio de Agricultura y para las demás personas que nos acompañan con diferentes instituciones, con la idea de sumar a restaurar el paisaje sostenible. El tema de la restauración del paisaje, pues parte de entender de que nos encontramos en un estado de que está degradado. Y eso lo podemos ver a través de varios índices, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno mira el índice de calidad del agua, por ejemplo, el tema del ser humano, cómo es de que la calidad del agua afecta directamente a la población. Índice de caudales en el tema de la demanda y la oferta, que están influenciados por la variabilidad climática. El índice de calidad de suelos, por ejemplo, cuando uno ve los suelos de Guatemala, evidentemente hay degradación, y también en la parte biológica de la parte del suelo uno encuentra ahí, digamos, ciertos indicadores que van diciendo de que la dinámica del suelo se ha ido perdiendo y por lo tanto la productividad. En el tema del índice de la biodiversidad, pues Guatemala es un país megadiverso. Sin embargo, digamos que las especies de flora y fauna en los diferentes ecosistemas y zonas de vida han ido perdiendo sus hábitats naturales, y por lo tanto existe un punto de que el ambiente se está degradando. En el tema del carbono, que es uno de los temas muy interesantes, uno puede ver el tema de las emisiones, y también uno puede ver cómo es que el carbono, digamos, en los árboles, en la parte del suelo, se ha ido perdiendo. Sin embargo, actualmente existen oportunidades o existen mercados que valoran justamente el carbono. En el tema de trabajo, un paisaje degradado indirectamente produce desempleo, pero amplía un poco más la desigualdad. Guatemala es un país que tiene un coeficiente de 0.65 del coeficiente de Gini, que mide la desigualdad. Y también cuando uno ve el tema de los ingresos económicos por persona y el Producto Interno Bruto, uno ve una alta dependencia del paisaje en la relación de trabajo. Entonces, un paisaje degradado influye en la parte laboral. Además, Guatemala, creo que el mes pasado se declaró como un país altamente vulnerable al cambio climático. Esto fue a través del Consejo Nacional de Cambio Climático, y entonces eso nos hace ver a nosotros de que entre más degradado está un ecosistema, un paisaje, mayor probabilidad a que estemos expuestos a estos eventos. Entonces, digamos que la restauración es importante verla desde varios puntos, ¿no? Pero desde el punto de vista del cambio climático, un paisaje degradado nos implica a nosotros hacer medidas de mitigación y adaptación, pero sobre todo considerar de que a medida que el cambio climático va avanzando sobre un ecosistema, nos damos cuenta de que el ser humano está más expuesto, y siempre que uno mira un planteamiento de restauración del paisaje, uno siempre piensa en lo ideal, ¿verdad? Y ese es un poco el tema de discusión que como ministerio traemos a la mesa, que es decir, bueno, en un plano ideal la restauración sería de una forma, pero desde un punto de vista del uso del suelo y de los indicadores que les mencioné anteriormente, la restauración tiene que ser creativa, por llamarle de alguna manera, y adaptada a las condiciones económicas y al cambio climático. Y digamos que la relación del cambio climático y la restauración del paisaje no es algo nuevo.
De hecho, las grandes políticas de restauración del paisaje nacieron de desafíos o de, digamos, de reuniones basadas en el cambio climático. Una de las importantes es en el 2014, donde Guatemala tiene tierras bastante degradadas y a nivel mundial este era un tema que ya venía siendo abordado. Se empieza a hablar del desafío de Bonn, se empieza a hablar de que tenemos que proyectarnos a restaurar por temas de carbono, por temas de diferentes metas internacionales, pero en realidad la verdadera razón de trabajar la restauración de paisajes son las razones económicas, sociales y, si se quiere ver, hasta políticas. Cuando uno mira, por ejemplo, a Guatemala, digamos, en comparación de otros países, empiezan a surgir ya ciertos cuestionamientos. Por ejemplo, Guatemala se propuso restaurar con diferentes modalidades, que ahorita vamos a dialogarlas, 1.2 millones de hectáreas. Pero la extensión de Guatemala territorial es de 109,000 kilómetros y un poco más la parte marítima. Y El Salvador es de mucho menor extensión territorial, pero casi propuso metas de restauración igual que Guatemala, lo cual deja el cuestionamiento de cómo es que se va a afrontar la restauración en diferentes países de Centroamérica, ¿no? Y por ejemplo, uno mira que el promedio, digamos, de Centroamérica es de 1 millón de hectáreas, ¿verdad? Entonces, cuando uno ve las modalidades de restauración que se propusieron, por ejemplo, en el caso de El Salvador, tiene la situación de que prioriza la parte agrícola. Prioriza los sistemas agroforestales, los sistemas silvopastoriles, prioriza el café, prioriza el cacao, y en el caso de Guatemala, digamos que no fue tan prioritario en las oportunidades de restauración, sino que se basó más en la parte forestal, lo cual no está mal, porque tiene su lógica y tiene su contexto, ¿verdad? Tenemos una ley de áreas protegidas, tenemos un mecanismo forestal como los incentivos, etcétera. Sin embargo, la verdad de las cosas es de que la parte agrícola también tiene importancia a la hora de restaurar. Y digamos, está el famoso RUAM, ¿verdad? Que es para ver las oportunidades de restauración del paisaje, que esta metodología donde básicamente pues se hace una modelación económica de beneficios de costo-beneficios ambientales, de carbono, recursos financieros, pero en realidad el tema es de que hay temas sociales, hay temas económicos, hay temas de quienes participan o no, y la idea de esta presentación es demostrarles a ustedes de que la restauración tiene que ser un poco más completa, porque el 44% de la cobertura vegetal del país no está siendo considerada dentro de la restauración, y eso es lo que poco queremos compartir. Parte de esta presentación pues tiene los insumos de la Dirección de Información Geográfica y Estratégica y Gestión de Riesgos del MAGA, a los cuales agradecemos porque nos compartieron esta información, y les queremos presentar este mapa porque es una de las herramientas que puede ayudar a planificar la restauración de manera más completa para abordar los indicadores que mencionaba al inicio, desde la parte del agua hasta la parte del empleo. Digamos que la DIGEGER tiene dentro de sus atribuciones de su acuerdo gubernativo, es de que ellos son los que tienen la capacidad de generar estudios de suelo, de cobertura vegetal y uso de la tierra, ¿no? Entonces, es importante eso, porque este mapa que les voy a mostrar ahora, o el producto que les voy a mostrar ahora, nos explicaban los compañeros de la DIGEGER, es que verdaderamente el MAGA tiene esa capacidad de poder apoyar a Guatemala a través de estos estudios de suelos. Entonces, por ejemplo, en el 2015 ya se hablaba de este mapa, perdón, desde el año 2010 se consideró la base de datos de este mapa, ¿verdad? Aquí está la leyenda, solo que no se mira bien, pero lo que queremos transmitir es de que en base a ese mapa, básicamente, y por la actualización de imágenes Sentinel de fecha 2020, se
hizo otra nueva capa del mapa del año 2010, donde se actualizó y se delimitó a una escala 1:10,000 y a 1:15,000 la nueva cobertura vegetal y uso de la tierra del país. Se le asignaron los atributos y la leyenda correspondiente y se generó un primer borrador. A través de este primer borrador, también digamos que se hicieron talleres de validación a nivel departamental y de todos los municipios del país, y se generó, digamos, un segundo borrador y se consultó a expertos específicos de diferentes coberturas vegetal para ya generar un mapa final. Aquí ustedes pueden ver, digamos, un poco las imágenes y talleres de esta validación que se hizo de nuestros compañeros de la DIGEGER, y la verdad es que es un trabajo fantástico. También ellos, digamos, en el marco de estos aportes, trabajaron con técnicos de diferentes coberturas vegetal, con Anacafé, con los de cardamomo, y ustedes pueden ver ahí, digamos, las diferentes instancias con las cuales se participó para validar este mapa. Más o menos participaron 3,560 personas en la validación de los datos que el MAGA va a generar, lo cual demuestra un proceso técnico, transparente, participativo, y yo creo que también demuestra que todos estaban interesados, ¿verdad? Todos los departamentos del país y diferentes sectores pues tienen interés sobre estos datos. Y al final, digamos, aquí tenemos un mapa preliminar de este mapa de cobertura vegetal. Y lo interesante de esto, digamos, aquí no se logra ver el detalle, es que, por ejemplo, esto nos demuestra hacia dónde podemos nosotros restaurar basado en la cobertura vegetal y el uso de la tierra. Porque esto que le estoy platicando ya lo hizo el país anteriormente. Hizo un traslape entre este mapa de cobertura vegetal, obviamente del 2010, versus el mapa de restauración o de oportunidad de restauración del paisaje forestal, y la interacción de esos dos mapas generó como un producto final las oportunidades de restauración. Entonces, este mapa que ahora que el ministerio, primeramente Dios, va a presentar al país, nos va a generar nuevas oportunidades de restaurar. Y por ejemplo, esta parte color gris es el tema de pastos, esta parte color como aqua, que está aquí arriba, sería la parte de humedales, la RBM, pero digamos aquí en el tema de pasto ya empieza a existir un criterio de cómo restauro esta parte, ¿verdad? Considerando el uso actual del suelo. Por ejemplo, acá tenemos la parte en color como rosado, que está aquí en la parte de abajo, que eso básicamente es caña de azúcar. Entonces, eso nos lleva a pensar cómo yo puedo restaurar, digamos, basado en el uso actual de la tierra, no en lo ideal que yo pienso como técnico, sino basado en la economía actual, en el uso de la tierra, en la cobertura vegetal actual, ¿cómo puedo yo hacer planteamientos de restauración? Ustedes, por ejemplo, aquí están el tema de bosque ripario, mangle, pero el gran porcentaje de cobertura vegetal es caña. Y eso es, digamos, una forma económica de cierto sector que genera empleo, que genera ciertas condiciones en el país. Y el tema es cómo puedo yo restaurar sin pelear con la parte económica, con la parte del uso de la tierra. Entonces, digamos que ahí es donde entran las discusiones de oportunidades de restauración. En esta parte color amarilla ya encontramos el cardamomo, fuertemente, por así decirlo, representado. Y bueno, podríamos seguir la discusión de los diferentes, o las diferentes coberturas vegetal y uso de la tierra de nuestro país. Y digamos que aquí surge también algo interesante. Si nos ponemos a pensar, más o menos del 29 al 33% del país tiene cobertura forestal. Pero digamos que si nos vamos a las demás coberturas vegetales,
digamos, en tierras agrícolas, representan el 44% del territorio nacional. Y estamos hablando de alrededor de 4 millones de hectáreas, o casi 5 millones de hectáreas en el país. Es decir, digamos que al no considerar la cobertura vegetal en tierras agrícolas, estamos dejando fuera casi la mitad del territorio nacional a la hora de plantear un proyecto de restauración. Y digamos que si lo desagregamos un poco más, un gran porcentaje de este 44% es pastos. Son cultivos anuales y cultivos permanentes. Entonces, esto nos lleva a decir a nosotros de que, digamos, tenemos que tener una forma más amplia de plantear proyectos en base a el uso actual de la tierra. Y por ejemplo, acá voy a tener unos pequeños ejemplos para que ustedes puedan ver cómo es de que esto se puede ir aterrizando más específicamente, ¿no? Nosotros estamos haciendo un proyecto actual, o estamos planteando un proyecto actual, perdón, de restauración, priorizando el tema del recurso hídrico. Y digamos que basándonos en el concepto que hemos venido dialogando hasta ahora, lo que hicimos fue, bueno, en un mundo ideal, en la costa sur, la forma de restaurar sería a través de cierto tipo de bosque, cobertura, etcétera. Pero cuando nos fuimos analizando cuenca por cuenca, ¿verdad? Nos fuimos identificando que el uso de la tierra, digamos, nos abre a nosotros la oportunidad de tener otro nivel de discusión, porque ya no es únicamente lo ideal, sino que también es lo que la capacidad del uso de la tierra, el uso actual, la economía local me puede permitir. Entonces, por ejemplo, ¿no? En la cuenca Coyolate, estamos hablando de que un 33% de la cuenca, su uso actual es caña de azúcar. Después es el hule, después es el café. Y, digamos, después entra ya el bosque latifoleado, pero digamos que un 33% de la cuenca, el uso actual es agrícola. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo plantear yo la restauración del paisaje para que sea sostenible? Y ahí es donde empiezan a generarse diferentes tipos de oportunidades para el país. Por ejemplo, en la cuenca Naranjo, el 16% de la cuenca es de pasto cultivado. Después, el otro porcentaje es de granos básicos de maíz y frijol. Y así sucesivamente, demostrando que por lo menos esta cuenca, un gran porcentaje, su uso actual del suelo es agrícola. Y por ejemplo, está la cuenca Acomé, ¿verdad? Que ahí sí no hay mucha discusión del uso actual de la tierra, que un 82% es caña de azúcar, ¿verdad? Entonces, eso es bastante interesante de analizar. Y bueno, otra herramienta que podría servir de apoyo para estas discusiones, aunque no es su principal función, pero sí puede llegar a generar, digamos, ciertos planteamientos, son las mesas técnicas agroclimáticas, que entiendo que muchos de los que están acá pues la conocen, pero para los que no las conocen, básicamente estas MTA son herramientas de apoyo para generar, digamos, o identificar mejores prácticas de adaptación a través, digamos, de predicciones climáticas, modelaciones agronómicas y el conocimiento local. Entonces, digamos que hay una interacción interesante de algunos cuestionamientos, y que, digamos, el cambio climático y otras variables pueden ayudar a los agricultores o campesinos o personas que participan en estas MTAs a generar, digamos, o disminuir el riesgo de la pérdida de sus cultivos. Entonces, digamos que las MTAs podrían ser ese tipo de herramientas de apoyo para la restauración del paisaje sostenible, basados
en el tema climático, ¿no? Pero también basados en el uso actual del suelo, basados también en los impactos económicos, basados también en qué variedades puedo sembrar, pero a la misma vez no perder de vista de que como país tenemos que restaurar el paisaje. No tanto por una meta internacional, sino que también porque restaurar el paisaje ayuda a mejorar los índices de degradación del ecosistema, ¿verdad? Ahí hay unos ejemplos de algunos boletines agroclimáticos que algunos no sé si han tenido la oportunidad de revisar alguno. La verdad es que son bastante útiles, son bastante interesantes. Yo creo que nuestras técnicas agroclimáticas son espacios muy buenos y creo que es una excelente idea que el país, digamos, ha estado promoviendo. Y bueno, termino ya mi presentación diciendo de que, digamos que desde el punto de vista económico, la pérdida de los servicios ecosistémicos pueden llegar a generar o disminuir, digamos, una pérdida de casi 10 billones de dólares del Producto Interno Bruto mundial para el 2050. La degradación de la tierra puede reducir hasta el 12% de la productividad mundial de los alimentos, lo que provocaría, por supuesto, un aumento de los precios hasta de un 30%, ¿no? Y se prevé que hasta 700 millones de personas van a migrar a otros países a causa de la degradación de la tierra y el cambio digamos, de la dinámica adecuada del suelo. Y la verdad es que Guatemala ha hecho sus esfuerzos, ¿no? Que son muy valiosos, que son reconocibles, que son, digamos, significativos. Y digamos que Guatemala ha invertido alrededor de 173 millones de dólares para protección y conservación de los bosques, ¿no? Y se espera que Guatemala siga invirtiendo. Las áreas protegidas son fundamentales, los incentivos forestales han venido a sumar, pero yo creo que hay que incluir ahora una parte fundamental, que es la otra cobertura vegetal y también el uso de la tierra. Y digamos que hacer todo esto nos va a llevar a mejores bienes y servicios, específicamente en los medios de vida. Yo creo que como país tenemos que mejorar los medios de vida de las personas, pero eso no va a mejorar si nosotros no planificamos de manera más integral la restauración y la planificación a nivel de paisaje. Y esto es lo que básicamente les mencionaba, ¿no? En el año 2010, pero no me recuerdo el año, yo creo que fue hace unos 3, 4 años que UICN, con apoyo del gobierno, hizo un documento que se llama Oportunidades de Restauración de Guatemala. Y ahí básicamente hizo la interacción del mapa de cobertura vegetal y uso de la tierra del 2010 y el mapa de áreas potenciales de restauración. Y esto generó acciones de restauración. Entonces, en ese sentido, creo que una buena forma de poder seguir viendo estas acciones de restauración es que a través del nuevo mapa que se genere aquí en el ministerio y obviamente otras opciones, podemos volver a hacer este ejercicio con el mapa de oportunidades de restauración y ver realmente qué otras acciones podemos ir impulsando como país. En su momento, lo que se generó fue, digamos, una relación de cómo los granos básicos se podían, digamos, interactuar con bosques de protección, por ejemplo, o con bosques de producción, cultivos permanentes con sistemas agroforestales. Y bueno, digamos que hay un ejercicio significativo en el país de potenciales áreas de restauración. Y en aquel momento se determinó que habían más o menos un área efectiva de un poco más de 3 millones de hectáreas. Entonces, digamos que Guatemala sí tiene potencial, Guatemala sí tiene, digamos, el área, tiene el uso de la tierra, tiene una serie de variables que pueden hacer de que el país económicamente vaya escalando. Y en este caso, pues, considerando la variabilidad climática y el cambio climático.
Y termino diciendo un ejemplo interesante digamos, de restauración. El Ministerio de Agricultura tiene una ley de alimentación escolar que yo creo que es muy importante, muy interesante. Es el decreto 16-2017, si no recuerdo mal, donde ustedes lo pueden leer, lo pueden explorar, y digamos que me parece sumamente clave, porque aquí habla de proveedores, aquí habla de niños, aquí habla de adolescentes, aquí habla de agricultura familiar, habla de un mercado, habla de diferentes variables, lo cual genera oportunidades económicas. Pero digamos que sin perder de vista la parte de que todo el proceso sea sostenible. Y digamos que esto ha generado reactivación económica. Esto es el ejemplo de San Marcos. Hay más o menos unos datos preliminares, pero 819 agricultores familiares se han sumado a la red de proveedores para las escuelas. Digamos que por ahí hay otros agricultores que no se han registrado, pero en todo caso, digamos que hay oportunidades de desarrollo económico, y como les digo, sin perder de vista el uso de la tierra, sin perder de vista la degradación del suelo, sin perder de vista el tema del paisaje. Y yo creo que lo interesante de esto es de que ha generado, digamos, ya hechos relevantes desde el punto de vista económico. En el año 2018 estábamos hablando de que en San Marcos, más o menos en ventas era de 1 millón o casi 2 millones. Y en el 2021, digamos, con un cierto nivel de proyección, se está hablando de 82 millones de quetzales a través digamos, de este tipo de lógica en donde el agricultor, digamos, desarrolla su parte económica, pero también está la parte sostenible, y esto llega a las personas que lo necesitan al final, ¿no? Que en este caso es el sector educativo y de los centros educativos. Entonces yo por ahí me quedo. Muchas gracias por su atención. Ya. Bueno, muchísimas gracias, Mariano, por tan importante información. Bueno, en este espacio, pues nosotros abriríamos el espacio al diálogo si alguno de los participantes tuviese algún comentario, alguna duda específica que quisiera abordar. Si nos pudieran compartir documentos ya realizados por DIGEGER con fines de planificación a nuestros correos, y también la presentación. Sí, con mucho gusto, ingeniero. Y para comentarles esta herramienta que Mariano en este caso presentó, que es este mapa actualizado de la cobertura vegetal para el año 2020. Es un producto que actualmente la IGEGER ha estado trabajando, pero aún no está publicado oficialmente. Ellos tienen proyectado, si no estoy mal y me corrigen, creo que para noviembre ya va a estar publicado oficialmente este mapa, pero es algo que ellos han estado trabajando siempre con muchas consultas, ya que muchos gremios, no solamente esta información que se levanta, sino que es información que se valía con los gremios y con extensionistas o con aquel profesional que de alguna manera está involucrado en el proceso, ¿verdad? Así que sí, y la presentación con mucho gusto se las hacemos llegar. Gracias. Buenas tardes. Muy interesante, pero también se deja. Ingeniero Eduardo, yo creo que está tratando de hablar, pero no lo escuchamos, o seré yo. Muy buenas tardes. Mi nombre es Eduardo López. Muy interesante lo que se ha platicado, pero la verdad es que también yo esperaba que se mencionara algo sobre las plantas nativas, tanto en arbustos como también comestibles y medicinales.
que habría que contemplar, porque esto se maneja dentro a nivel de grupos de trabajo en cada agencias de extensión y en cada comunidad, pues uno descubre nuevas cosas que, ¿cómo se llama? Que la gente trabaja. Gracias. Vamos a tomar eso. Sí, con mucho gusto, ingeniero, lo vamos a tomar, a considerar bastante en cuenta. Pero sí, ese tipo de información es parte de ese trabajo que la IGGR ha estado tratando de validar, como les digo, con mucho esfuerzo. Y si de pronto no les hacemos llegar este mapa oficial de momento, ya que ese trabajo se está haciendo oficial, y el momento que eso esté oficial dentro del ministerio, con mucho gusto nosotros hacemos llegar. Incluso podríamos buscar un espacio dentro de estos diálogos en la cual el personal de la IGGR podría estar compartiendo y exponiendo la experiencia que ellos han obtenido de esto. La verdad que es un trabajo bastante grande que ellos han realizado en este punto. Igualmente esto va de la mano con el mapa de estudio de suelos que se está levantando a nivel nacional, que pues la IGGR tiene levantado ya algunos departamentos de Guatemala y tienen, si no estoy mal, proyectado realizar en su momento, pues tener actualizado a nivel país todo, ¿verdad? No se ve. Héctor, una pregunta, Bueno, ¿habrá personal muchas gracias, de... compañeros. Si alguno tuviese algún otro comentario o pregunta, estamos aquí aquí disponibles a poder Héctor, contestarles y explicarles cualquier duda que tengan. Héctor, le saluda a Carlos Rosales nuevamente. ¿Habrá personal de INAV en la Como reunión? les mencionaba el ingeniero Mariano, parte de este esfuerzo, de esta temática de restauración sostenible desde el punto de vista de la agricultura, es esa oportunidad que del tema de tanto la agricultura como la ganadería muchas veces se ve muy, de alguna manera, satanizada en el punto de vista ambiental, ya que pues se ve el tema de bosques como uno de los temas principales o únicos, que son como los reservorios de carbono, pero el tema de la agricultura o el uso productivo dentro del tema de ganadería también aporta, ya que en esta parte pues se toman aspectos como los pastos o algún tipo otro de forraje que de alguna manera tiene ese grado de reducir emisiones. Así que esta parte de este enfoque que el ingeniero Mariano estaba expuso el día de hoy tiene abarcado todas estas temáticas, y es por ello que nosotros desde el punto de vista del Ministerio de Agricultura y Comunidad de Cambio Climático vemos ese potencial dentro de la reducción de gases de efecto invernadero y como reservorio de carbono dentro del sector agropecuario. Bueno, muchísimas gracias, compañero. Creo que si no existe algún otro comentario, podríamos culminar el diálogo el día de hoy. Y pues también como recordador, y agradecerles y disculparnos por Jesús Martínez, que no pudo participar el día de hoy, ya que está en actividades de campo, y el ingeniero Martín Leal, que estuvo asignado a otras actividades, pero siempre están a las expectativas de estos diálogos. Y igualmente, si ustedes estuviesen en el transcurso de estos días alguna duda, nos las hacen llegar a nuestros correos, y nosotros con mucho gusto les estaremos solventando de la mejor manera posible estos comentarios o dudas que ustedes tengan. Gracias. Gracias, buena Bueno, tarde. yo creo que el ingeniero Rosales quería hablar algo, o no sé si lo vi. Sí, la pregunta era sobre si había personal de INAV en la reunión. Bueno, muchísimas gracias, compañeros. Creo que es un tema bastante importante y de bastante discusión en este tema. Este tema ya lo abordamos en un espacio en el apoyo de FAO. Igualmente estuvieron compañeros de la DGGR, estuvieron también compañeros de INAV, Ministerio de Ambiente, en la cual pues este es un tema que
se está trabajando y se va a estar y se va a seguir trabajando y si ustedes, como les digo, tienen algún comentario o duda, con mucho gusto estamos ahí a la orden. Y muchísimas gracias por el tiempo y espacio que tuvieron el día de hoy y ahí estaremos atentos a enviarles próximas convocatorias de los diálogos y muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.